Hola amigos, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Yamil Alarcón y en nuestro canal ATP, Servicio Técnico de Electrodomésticos, vamos a ir aprendiendo cómo poder localizar las fallas de los electrodomésticos de nuestra casa, de nuestro hogar o lo que nos ingresa a taller. En este caso hemos recibido muchas consultas con respecto a heladeras no frost y cómo poder localizar las fallas de una manera rápida, sencilla y económica. Así que de repente la idea surge y quiero compartirlo junto con todos ustedes. No se olviden de darle like una vez que hemos finalizado el video y también por supuesto suscribirse a nuestro canal, porque la idea es ir justamente compartiendo con ustedes esta hermosa profesión y aprendiendo un poquito más día tras día. Bueno, en este caso les quiero mostrar, tenemos una heladera, es una Standard Electric, ¿sí? Es una heladera no frost. La clienta nos ha llamado producto de que luego de 15 a 20 días de funcionamiento la heladera empieza a perder el frío en la parte de abajo, ¿sí? Y 2 o 3 días después directamente también pierde el frío en la parte de arriba, en el freezer. Bueno, para poder localizar el inconveniente vamos a hacer un mapeo, un chequeo de cada uno de los periféricos que corresponden a este modelo, a esta heladera. Para que ustedes entiendan un poquito de qué es lo que estoy hablando, les voy a ir mostrando paso a paso cuáles son las instancias que tenemos que hacer para poder localizar justamente la falla, el error que tiene esta heladera. Bueno, en este impreso que tenemos pegado en la heladera, justamente la idea es que ustedes puedan aprender cómo es que nosotros lo vamos haciendo en el taller para puedan justamente localizar cada una de las fallas y las averías. ¿Cómo localizar las fallas en la heladera no frost paso a paso? Número 1. Analizar si la heladera es electrónica, o sea, tiene placa electrónica, o si es mecánica, con timer mecánico. Bien. Heladera electrónica, ¿a qué se refiere? Bueno, justamente que la heladera electrónica funcione con una placa electrónica, ¿sí? En este caso, esta placa electrónica es de una heladera Whirlpool, simplemente yo se las quiero mostrar y justamente esta placa o tarjeta electrónica, dependiendo del país, hay algunos que lo interpretan de esa manera, lo que hace justamente es hacer funcionar la heladera determinado tiempo, hacerla cortar cada 8 horas o cada 6, hacer el deshielo, o sea que toda la información lo hace ella, ¿sí? La placa electrónica es la que comanda absolutamente todos los sensores de la heladera, el motor, el forzador, absolutamente todo. Bien, eso es lo que efectúa la placa electrónica de la heladera con placa justamente, ¿no? Bueno, y por otro lado, en lo que respecta a timer mecánico, tenemos un timer que justamente es un timer que tiene similitudes a un relojito, ¿sí? Este timer lo que hace es activar la heladera, o sea que la heladera enfríe, que funcione aproximadamente 6 a 8 horas y en ese tiempo logra cortar el motor y activa la resistencia. Ese es el funcionamiento o la función que tiene justamente el timer mecánico. Bien, estos timers mecánicos son más que nada de las heladeras más viejitas. En la actualidad todas las heladeras vienen con placa electrónica. Pero ¿por qué quería hacer esta salvedad y poder compartir con ustedes si va a encontrar la heladera que entró a taller con una placa electrónica o si va a ser con un timer mecánico? Bueno, porque justamente la segunda opción que tenemos aquí es verificar el correcto funcionamiento de los periféricos. ¿Y qué son los periféricos? Bueno, los periféricos justamente corresponden dentro de la heladera electrónica, la que tiene placa, el motocompresor, el forzador, la resistencia, fusible térmico, placa electrónica, sensor ambiente y sensor de contacto. Con respecto a las heladeras mecánicas, ¿qué es lo que cambia? Motocompresor tenemos, forzador también, resistencia. Fíjense que esto y esto es exactamente lo mismo. La diferencia radica en que la parte de heladera mecánica tenemos un timer mecánico, llevamos un bimetálico y un termostato. Fíjense que esta información de acá no es lo mismo que acá.
¿Por qué? Porque si bien las heladeras electrónicas y las heladeras mecánicas cumplen la misma función, lo hacen de diferente manera, ¿sí? Esta funciona con un timer mecánico y esta funciona con una placa electrónica. ¿Bien? Esa es la diferencia puntual. ¿Y por qué les quiero hacer esta acotación? Más que nada porque estos elementos, placa electrónica, sensor y sensor de contacto, no lo van a encontrar acá, en este tipo de heladera. Y lo de esta heladera no lo van a encontrar acá. Por eso, yo lo que quise plantear es por qué camino tenemos que ir primero. Así que vamos a ponernos con manos a la obra y vamos a verificar. Primero, analizamos si la heladera es electrónica o mecánica. Bueno, vamos a verlo con esta heladera que tenemos aquí en taller. Nos fijamos y esta heladera en el frente, en la parte del control de temperatura, tenemos un display que ya nos estamos dando cuenta que lo activa una placa electrónica. Por lo tanto, la placa electrónica es la que hace todos los procesos, todos los funcionamientos. Bien, como consecuencia nos vamos a ir por este lado, porque la heladera es electrónica justamente. Dentro de estos periféricos, yo lo que voy a ir corroborando es, por ejemplo, el motocompresor. Me voy a hacer la pregunta, ¿funciona? ¿Sí o no? Y vamos a ir llenando cada uno de los cuadritos para poder localizar efectivamente cuál es el problema. Lo que no funcione es lo que vamos a verificar. ¿Estamos? Bien, vamos a corroborar entonces. Ya nos dimos cuenta de que la heladera es electrónica, justamente por este display que está acá en esta partecita, y nos está indicando de manera digital que podemos subir o bajar la temperatura. Vamos a verificar entonces este periférico. El motocompresor, ¿funciona sí o no? Bueno, motocompresor, o sea, motor de heladera. Vamos a ver. Bien, creería que ustedes lo alcanzarían a escuchar. Yo lo estoy haciendo. El motocompresor está funcionando. Por ende, ¿cómo funciona? Vamos a tildar justamente. ¿El motocompresor funciona? Sí. Bien. Vamos a la segunda función de los periféricos. El forzador, o sea, el ventilador de adentro, ¿funciona sí o no? Vamos a abrir. Y vamos a verificar si de repente él está funcionando. Yo tengo la posibilidad de poder abrir, en este caso, ¿sí? Adentro justamente la tapa. El forzador es él justamente el encargado de poder distribuir todo el frío por el recinto. Bien, ahí lo estamos verificando entonces que el forzador también está andando. Entonces, ya escuchamos que el motocompresor está andando, ¿sí? Que el forzador también está andando. Lo que nos queda verificar ahora es la resistencia. Para poder verificar la resistencia, ¿sí? Que en este caso es este modelo de resistencia, ella tiene unos dos cables justamente en esta parte con la ficha, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es inyectar 220 volts de manera directa a la resistencia. Fíjense que ella, que es acá y acá, tenemos para poder conectar. En esos dos cables, en este y en este, vamos a inyectar 220 volts. Bien amigos, ahí hemos conectado con dos pincitas cocodrilos, ¿sí? Donde tiene que ir la conexión de la resistencia. Vamos a verificar el consumo con una pinza amperométrica. Bien amigos, seguimos entonces. Esta es la segunda parte del video. Como quedamos en el primero, lo que estábamos haciendo es verificar si de repente la resistencia, ¿sí? Tiene continuidad, si la resistencia levanta temperatura, con la idea justamente de que ella pueda deshielar. Bueno, para los que no saben, este cable que viene por acá,
este cable, perdón, que se conecta en esta parte y empieza todo por este seguimiento que yo voy haciendo con mi dedo, es la resistencia de deshielo. Fíjense que este cañito, que es un poquito más grueso, ¿sí?, corresponde a la unidad evaporadora. Es por donde fluye el gas, justamente, para poder lograr, ¿sí?, el frío. Aquí está el capilar y la expansión, acá en esta partecita. Bien, la manera de poder darnos cuenta en estos modelos es porque la resistencia, si bien tiene el mismo color, ¿sí?, tiene la conexión con dos cables, ¿bien? Y, valga la redundancia, el diámetro de cada uno es totalmente distinto. Fíjense que la resistencia es mucho más fina, ¿sí?, que la cañería en sí. Más que nada es una acotación para aquellos que de repente no tienen una noción exacta o que recién están aprendiendo del rubro, para poder verla justamente la resistencia. Si ella estuviese quemada y tendríamos que cambiarla, tenemos que ir descalzándola de esta manera. A ver, ¿se ve? Se descalza de esta manera así y la vamos retirando. Bien, ahí va. La vamos retirando para poder cambiarla. Entonces, vamos a verificar ahora justamente el funcionamiento. Vamos a ver si es que ella está andando y si yo tengo que cambiarla o no. Para eso, como les comenté, vamos a inyectar 220 volts con una pincita cocodrilo, con cada neutro y fase, ¿sí? Vamos a alimentar acá en esta parte y tengo un cable de prueba, ¿sí? Un cablecito de prueba, en este caso es un cable de plancha, ¿sí? En sus extremos pusimos dos pincitas cocodrilos para poder inyectar justamente los 220 volts a la resistencia. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, esto es una pinza amperométrica. La pinza amperométrica, justamente en este caso, en su seteo, ¿sí?, aquí en esta parte, fíjense, vamos a apagarla. Bien, perfecto. En donde tenemos la A de amper, ¿sí?, la vamos a llevar a la escala de 200. Bien, la escala más chiquita. Porque esta resistencia no nos va a consumir jamás mayor a estos 200 amperes. Pero es la escala más chiquita que tenemos para poder leer en este modelo de pinza amperométrica. ¿Cómo hacemos para poder leer justamente el consumo de la resistencia para verificar si ella funciona? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Cuando nosotros enchufamos, tiene que sí o sí levantar temperatura. Pero este modelo de resistencias levanta temperatura muy despacito. Como consecuencia la vamos a dejar 5 minutos enchufada, por ejemplo, y al tacto vamos a ir viendo si es que levanta temperatura. Ojo, no al tacto de toda la mano, ¿sí?, directo a la resistencia, porque si está muy caliente nos podemos quemar. Al tacto, ¿sí?, en lo que respecta a cada una de las láminas que tenemos aquí, para no tocar justamente la resistencia neta. O podemos acercar la mano para ver si de repente tenemos temperatura. Bien, esa es una de las funciones en las cuales la podemos hacer con mucha precaución, pero la verdad es que para que tengamos una noción más exacta, si la resistencia está funcionando y levanta temperatura, tiene que tener un determinado consumo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a medir con esta pinza amperométrica? La pinza amperométrica tiene esta apertura que es para poder introducir ahí el cable y poder cerrar. Es una especie de anillito, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer la lectura? ¿Podemos conectar los dos cables juntos? No, señores. Solamente vamos a conectar uno de los dos cables, ¿sí? O sea, uno de los cables tiene que quedar adentro de la pinza amperométrica, porque de esa manera nos va a efectuar la lectura. Si nosotros pondríamos así, los dos justamente, no nos va a medir absolutamente nada, ¿sí? Simplemente se los comparto, más adelante lo podremos hablar al funcionamiento. Pero tengan en cuenta que la pinza amperométrica, solamente uno de los cables. ¿Bien? Perfecto. Tenemos conectada entonces la resistencia con las dos pincitas cocodrilos. Tenemos conectada nuestra pinza amperométrica en la escala de amper, ¿sí?, en una escala de 200, que es la más chiquita que tengo en este modelito. Vamos a enchufar. Conecto. Bien. Fíjense. 0,0.3, 0,0.2, puede haber una fluctuación más menos. Y ustedes pueden decir,
Ese numerito que tengo ahí, ¿es casi nada? Bueno, es lo que nos consume la resistencia. Estos modelos de resistencia consumen muy poquito, ¿sí? No son incandescentes, no son como las heladeras Patrix, por ejemplo, que se ponen al rojo vivo. No, estas resistencias, que yo las puedo ir mostrando acá, consumen muy poquitos amperes. Así que como consecuencia, lo que nosotros podemos hacer para verificar su correcto funcionamiento es, primero, al tacto, ¿sí? En partes, verificar si es que tenemos temperatura, ¿bien? Ojo, traten de no tocar justamente la resistencia del todo, simplemente acerco mi mano para ver si es que siento la presencia de temperatura de la resistencia. Y por otro lado, tengo este número. Este elemento de medición me está diciendo de que la resistencia está consumiendo 0,2 amperes, 0,3 amperes. Significa de que consumo hay. Y si tenemos consumo, significa de que la resistencia está funcionando. O sea que está ok. Esta resistencia está funcionando perfecto. Ese es el consumo que tiene que tener, ¿sí? Yo voy a acercar mi mano, ya estoy empezando a notar de que hay presencia de temperatura. Por lo tanto, la resistencia está funcionando. Vamos a desconectar nuestro cable. Vamos a cerrar la puerta porque tenemos que completar el otro cuadrito. En el video anterior corroboramos, motocompresor funcionó, sí o no, funcionó. Forzador funcionó, sí o no, también. La resistencia acabamos de verificar de que ella funciona, de que el consumo es óptimo, por lo tanto a la resistencia vamos a considerarla también como en funcionamiento. Fíjense cómo de esta manera yo voy descartando, ¿sí?, las cosas que ya no las voy a tocar. Si de repente el motocompresor funciona, me olvido de él, el forzador también y la resistencia también. ¿Por qué? Porque justamente en este cuadrito me aparece de que están funcionando, de que es óptimo, de que de repente el funcionamiento de él es ok. Bien, otra de las cosas que vamos a verificar ahora es el fusible térmico. Lo hacemos. Bien amigos, seguimos entonces. Lo que nos estaba quedando por verificar era la continuidad del fusible térmico. El fusible térmico, ¿para qué se utiliza en este modelo de heladeras? Bueno, el fusible térmico, va conectado en serie con respecto a la resistencia. ¿Para qué se utiliza ese fusible? En el caso de que la heladera tenga un exceso de tiempo de funcionamiento de la resistencia, o por ejemplo la resistencia se ponga en cortocircuito, o tenga un exceso de consumo, por cualquiera de las tres funciones necesitamos una protección, algo que se dispare, que se abra, que se queme, para evitar justamente que la resistencia ocasione algún inconveniente o en su defecto nos queme la placa electrónica o ocasione inclusive algún otro problema mayor. Como consecuencia, todas las heladeras traen un fusible térmico. En este caso, vamos a ver si lo podemos encontrar aquí. El fusible térmico es este. A ver acá. Yo voy a ver si lo puedo subir un poquito. Ahí va, perfecto. Ahí va. No sé si lo alcanzan a ver del todo. Vamos a ubicarlo de manera tal de que ustedes puedan... ahí va, perfecto. Puedan verlo. Bien, fíjense que está conectado con dos cables, que es este marrón y este blanco, bien, y es efectivamente este aparatito que aparece acá. Ese es el fusible térmico. Ahí va, perfecto. Ese fusible térmico, si de repente se corta, ¿sí?, no tiene continuidad la resistencia. Y como no tiene continuidad la resistencia, cuando por ejemplo la placa electrónica quiere alimentarla para que ella empiece a levantar temperatura, como el fusible térmico está quemado por alguna eventualidad, ¿sí?, no lo hace y por ende se llena de hielo. Bien, vamos a verificar entonces si es que él está ok, si es que está funcionando perfecto. Bien,
Para poder hacerlo, dijimos entonces que los cables del fusible son el marrón y el blanco. Vamos a poner las dos puntitas de nuestro tester. Bien, en este caso la pinza amperométrica la estamos utilizando también porque ella, si bien nos puede dar un valor de amperajes que fluye para su utilidad, también la podemos utilizar justamente como tester para poder encontrar diferentes tipos de aplicaciones. Bien, tenemos entonces la conexión aquí y vamos a llevar el selector hasta donde tenemos el pitido de la chicharra que nos va a indicar continuidad o no. ¿Lo escuchan? Bien. En esta función y en esta escala, fíjense que tengo como una chicharra, una especie de parlantecito, para que ustedes puedan entenderlo. Lo digo de una manera muy vulgar, aquellos mecánicos que ya tienen noción al respecto, tal vez busquen una palabra técnica, pero yo sinceramente quiero explicarlo para que todos lo puedan localizar, lo puedan encontrar en su tester, ¿sí? Entiéndanlo de esa manera. Bien, ¿cuál es la idea? Verificar si es que tengo continuidad. Cuando yo toco las dos puntitas en esa programación, fíjense, él suena. Por lo tanto, si el fusible tiene continuidad, también tiene que sonar. Vamos a verificar acá. Pongo uno. Vamos a ayudarnos. Ahí va. Y pongo el otro. Bien. Ahí. Y ahí, amigos. Perfecto. Ahí tengo los dos entonces y me indica continuidad. Escúchenlo. Significa de que el fusible, ¿sí? Estos dos cables que son los del fusible tienen continuidad. Por lo tanto, el fusible tampoco es. ¿Funciona el fusible? Sí. Bueno, amigos, tenemos que seguir. Lo que nos queda es verificar la placa electrónica, sensores ambiente y de contacto. Bueno, los videos anteriores, en este cuadrito lo hemos ido completando con el funcionamiento de cada uno de los periféricos. O sea, vamos localizando paso a paso cada uno de los periféricos para poder localizar si es que ellos funcionan, sí o no. En el caso de que alguno de ellos no funcione, lo vamos a marcar como no. Y ahí es donde vamos a tener que verificar el problema. Es una manera sencilla de poder encontrar justamente el camino por donde ir, ¿sí? Bien, en los videos anteriores hemos localizado que el funcionamiento del motocompresor era óptimo, el forzador también, la resistencia tenía un buen consumo y estaba levantando temperatura, el fusible térmico indicaba también una continuidad, o sea que él está funcionando. Lo que nos está quedando ahora por verificar, el próximo paso, es la placa electrónica. Una placa electrónica que en este modelo de la Standard Electric lo que hace justamente es ayudarnos, es muy buena con nosotros, bien sea este modelo como las Whirlpool. Más adelante les voy a subir cuáles son los modelos que lo hacen, ¿sí? ¿Por qué les digo que la programación es muy buena? Porque este modelo de placa electrónica, como la de las heladeras, por ejemplo, sexto sentido de Whirlpool, lo que hacen es lo siguiente. Cuando nosotros energizamos la heladera, o sea, cuando la enchufamos, ¿sí? La placa electrónica hace un seteo. Ese seteo lo que hace justamente es alimentar 3 segundos cada uno de los periféricos para corroborar de que estén funcionando, ¿sí? Y de que están conectados justamente a la placa. Es un seteo de fábrica que nosotros lo vamos a poder aprovechar. ¿Para qué? Para verificar el correcto funcionamiento de la placa electrónica, ¿sí? Con respecto a la alimentación del motor, del forzador y de la resistencia, ¿sí? Con esa función, con ese seteo, nosotros nos vamos a dar cuenta si la corriente eléctrica o la alimentación de la placa llega a cada uno de los periféricos, a cada uno de los componentes. Es decir que si la placa electrónica alimenta el motocompresor, alimenta el forzador y alimenta la resistencia. Por lo tanto, cuando nosotros enchufamos y energizamos la heladera, la placa electrónica va a hacer lo siguiente. Me va a activar 3 segundos, ¿sí? La resistencia, acá, me va a activar 3 segundos la resistencia y va a cortar.
Luego me va a activar 3 segundos el forzador y luego que termine el forzador me va a activar el motor. De esa manera, ¿yo qué logro entender? Logro entender que estos componentes están funcionando y que también la placa electrónica los alimenta. ¿Bien? El motocompresor, en los videos anteriores, ya hemos comprobado de que funciona. Por lo tanto, la placa electrónica está mandando la alimentación al forzador. Por otro lado, hemos verificado que el ventilador o forzador también gira, por lo tanto, él está funcionando también. El problema es la resistencia, porque, amigos, son solamente 3 segundos, a 5, no más que eso, que la placa electrónica nos activa la resistencia. Y si nosotros quisiéramos verificar en esos 3 segundos si es que ella levanta la temperatura, no nos daría el tiempo, porque es muy poquito, ¿sí? Es muy poquito tiempo que nos da ese seteo de la placa. Salvo que esperemos 8 horas hasta que ella entre en un deshielo. Pero la verdad es que hay que hacerlo lo más rápido posible. Como esta placa me da la función, y digo esta placa, no todas, ¿sí? Algunos modelos, más adelante les voy a subir cuáles son, tienen la posibilidad de hacer ese seteo. ¿Cómo nos damos cuenta? En la placa electrónica escuchamos que los relés se activan. Escuchamos tac y activa una cosa, escuchamos otro ruido y activa otra cosa, y por último escuchamos el último ruidito que corresponde a el motocompresor. Es una manera muy sencilla que yo tengo de poder explicárselo. Lo de los ruiditos, en realidad, técnicamente son cada uno de los relés que activan cada periférico. Bien, no nos vamos a perder la posibilidad de poder verificar justamente que la resistencia sea alimentada, porque ya nos dimos cuenta de que ella está funcionando, porque hoy la enchufamos en 220 volts en los videos anteriores y ella está funcionando perfecto. Ahora, el próximo problema que tendríamos que localizar, si es que hay, es verificar si desde acá, desde la placa, llega la alimentación a través de estos conectores, ¿sí? Llega la alimentación a la resistencia. O sea, si en estos terminales, aquí, me llega la alimentación cuando la resistencia lo necesita. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos que esta heladera, ¿sí? Tiene ese seteo. 3 segundos cada uno de los componentes, cada uno de los periféricos. Así que vamos a conectar, en donde iría conectada la resistencia, vamos a conectar una lámpara para poder corroborar de manera visual si es que la alimentación llega. Bien, lo que yo tengo que hacer primero es lo siguiente. Como ustedes recordarán, estos dos cables, el marrón y el blanco, corresponden, aquí está, al fusible. Pero como yo voy a desconectar acá, si yo no tengo conectado esos dos cablecitos, ¿sí? Aquí en esta parte, no me van a dar la señal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es emular como que si estuviera conectado el fusible. Es decir, donde están conectados estos dos cables, el marrón y el blanco, que son en esta parte, ¿se ve? Vamos a hacer un puente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una pincita cocodrilo. Fíjense, vamos a hacer un puente acá. Bien, perfecto. Y los dos cables que me quedan, los dos terminales, los dos pins que me quedan, ¿sí? Esos dos que están quedando ahí justamente, perfecto. Vamos a conectar en uno una pincita cocodrilo y en el otro la otra pincita cocodrilo. Verificamos que no se esté tocando absolutamente nada. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a verificar si es que los componentes están andando. Vamos a traer la alimentación. Perfecto. Vamos a corroborar. Amigos, no se olviden de seguirnos en nuestro canal y darle like. La idea es que ustedes puedan aprender justamente cómo es que funcionan estos componentes. Enchufamos la placa electrónica. Escuchen. Activó la resistencia, por lo tanto la señal llega. Escuchamos una segunda instancia. Otro relé me activó también el ventilador. Significa que desde la placa electrónica la señal a la resistencia llega, que me enciende la lámpara porque pusimos la lamparita para corroborar justamente que él esté funcionando todo bien.
activa el forzador, significa de que el forzador está funcionando bien y que la alimentación desde la placa hacia el forzador llega, por lo tanto por ahí no viene el problema. Y vamos a verificar el motocompresor ahora para ver si es que la placa electrónica lo activa. Bien amigos, ahí estamos escuchando entonces el motor, ¿sí?, correspondiente a la heladera. Significa que la placa electrónica, ¿sí?, en el seteo o en el test, cuando lo inicia, cuando es energizada, activa la resistencia porque vimos la lámpara, activa el forzador porque está funcionando y activa el motocompresor. O sea que desde este punto de vista de programación, desde esta opción, nosotros podemos corroborar de que la placa funciona. ¿Sí? Significa de que todos sus relés, que son 3, ¿sí?, activan cada uno de los periféricos. Hay que ver si de repente lo hacen el tiempo necesario o no. Pero en primera instancia, la placa electrónica como tal está funcionando. Perfecto. Bien, seguimos. Sensor ambiente y sensor de contacto. Y acá voy a ser muy puntual con ustedes, porque la verdad es que la parte de sensores es bastante complejo. Les voy a hacer un video aparte justamente para poder notarlo. Y se los voy a mostrar. Bien, el motocompresor inició el proceso, por lo tanto acá hay una expansión, ¿lo ven? Los sensores, ¿cuáles son? Bueno, el sensor ambiente es este. Acá está. Este es el sensor ambiente. Y fíjense dónde va ubicado en esta parte. ¿Por qué? Porque justamente necesita tomar el ambiente, ¿sí?, la temperatura que tenemos en el recinto, o sea, en el freezer. Él va a ser el encargado de mandarle la señal a la placa electrónica y decirle, ya estamos, por ejemplo, en la temperatura mínima, 18 grados bajo cero, ya estoy en 18 grados bajo cero, ¿sí?, por lo tanto tenés que cortar. Eso es lo que va a hacer este sensor, que se llama sensor ambiente, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el sensor de contacto. Fíjense que el sensor de contacto, esto es original, ¿sí? Esto viene en la expansión original. Sinceramente hay otras heladeras que lo tienen al final del evaporador. Pero en este caso, Standard Electric lo pone a la expansión, ¿sí? Le digo a todos los colegas, más que nada, que pueden llegar a decir al respecto de esto. Originalmente viene acá, ¿bien? Fíjense que tenemos en la expansión, o sea, donde empieza el frío, para que ustedes me entiendan, este otro sensor. ¿Ven acá el cable? Bueno, este cable y este sensor está dosado, está apretado, está pegado, ¿sí?, con una cinta que es una cinta de aluminio al contacto con justamente el cañito donde genera la expansión, donde empieza el frío. ¿Y para qué es eso? Bueno, este sensor lo que hace es determinar el fin del deshielo. Es decir, cuando toda la evaporadora está completa con esta escarcha, cuando está totalmente fría, ¿sí?, la placa electrónica cada 8 horas me va a mandar la señal para decirle a la resistencia que encienda para que justamente deshiele todo el hielo que hay pegado en la evaporadora, que no es más que humedad pegada, ¿sí? Pero todo tiene que tener un final, porque si no, ustedes imagínense que la resistencia no sabría, ¿sí?, cuánto tiempo estar activada. O mejor dicho, la placa electrónica no sabría cuánto tiempo activar la resistencia. Por eso es que este sensor le manda la señal que cuando está totalmente totalmente vacía de hielo, o sea que está totalmente limpito, que corte la alimentación a la resistencia, ¿sí?, para que justamente deje de generarle la temperatura. ¿Por qué? Porque ya ha estado totalmente limpia. Fíjense en el pitido, en este caso es porque yo tengo la puerta abierta, ¿bien? Pero ese pitido es el que nos está marcando un error, o en su defecto, en este caso, la puerta abierta, porque yo hace rato la tengo totalmente abierta haciendo las pruebas, ¿bien? Pero al margen de eso, lo que les quería comentar son lo de los dos sensores. Bien amigos, como les comentaba entonces, el sensor ambiente en esta parte, que es el que nos va a dar justamente
la lectura de la temperatura que tenemos en el recinto, o sea, dentro de todo el freezer. Por eso es ambiente y va sueltito de esta manera, ¿sí? Para tener esa lectura ambiente. Y el sensor de contacto que va conectado justamente en esta parte en donde va a ir tomando la temperatura de este caño en este caso, ¿sí? Porque cuando se activa la resistencia tiene que descongelar absolutamente toda esta escarcha que se va generando, ¿sí? Se tiene que transformar en agua. ¿Por qué? Porque la resistencia levanta temperatura y por ende va a descarchar, va a deshielar toda la evaporadora. Por lo tanto, este sensor es el final de deshielo, es decir, le va a decir a la placa electrónica hasta acá nomás, porque la evaporadora está totalmente limpia. Y es eso lo que tenemos que verificar, lo que nos está quedando, el sensor ambiente y el sensor de contacto. Verificar si es que están dentro de sus parámetros. Hola amigos, ¿cómo les va? Seguimos, no se olviden, pueden suscribirse a nuestro canal ATP Reparación de Electrodomésticos. Bueno, en este caso, lo que estamos haciendo es una de las pruebas más importantes en lo que respecta a heladeras no frost. Estamos midiendo los sensores de contacto y ambiente, ¿sí? Fíjense cómo yo lo tengo en esta partecita. Tengo 3 sensores puestos en realidad. Este de aquí, vamos a ubicarlo, perfecto. Este de aquí corresponde al sensor del termómetro, que tengo un termómetro digital que me está indicando la temperatura, ¿sí? Tenemos los 2 sensores ambiente y contacto que los hemos sacado de la heladera, justamente que estamos probando aquí en taller. Y lo que yo hago es poder justamente tener un pantallazo, una temperatura constante de 25 grados. Los sensores de contacto y ambiente de las heladeras no frost se miden a 25 grados centígrados, ¿sí? Es el parámetro en el cual nos da una lectura exacta. ¿Bien? Lo vamos a introducir, fíjense que lo tengo en agua justamente, dentro de un contenedor, tenemos solamente agua, la cual está dentro de lo posible, que es lo que vamos a ir logrando ahora, en un margen de 25 grados centígrados. ¿Sí? La temperatura a la cual está el agua es a 25 grados centígrados. Bien, junto con eso yo tengo conectado ya el sensor con 2 pincitas cocodrilos que están conectadas a nuestro tester. Bien, 24.9 grados está el agua justamente en este momento y me va a estar indicando el valor en el cual está este sensor. Está en 3.47K. Vamos a anotarlo aquí. Tenemos entonces el sensor de contacto a 25 grados a 3.47 kilo ohm. Perfecto. Ahora bien, a 25 grados centígrados, 3.47 kilo ohms. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que a esa temperatura ese sensor está mandando ese determinado valor. Y para que ustedes se den una idea, esta heladera a esa temperatura tendría que tener un sensor que en realidad nos esté dando un valor de 10K. Significa que este sensor está extremadamente fuera de rango, ¿sí? Y al estar fuera de rango, va a hacer que, en el caso de él, que es el de contacto, me modifique el tiempo de deshielo, es decir, el tiempo que está conectada a la resistencia. Porque él, justamente, este sensor que está acá, es el que va a ser el encargado de decirle a la placa electrónica, hasta acá nomás vas a tener que efectuar el deshielo, ¿sí? Entonces, teniéndolo a este dato importante dentro de los parámetros, nos damos cuenta de que ese sensor está fuera de rango, está en 3.48. Bien, vamos a desconectarlo. Vamos a desconectarlo de acá. Yo lo tengo justamente instalado a los dos, porque acá también tengo el sensor de contacto y el de ambiente. Bien, vamos a medir ahora el de ambiente. Fíjense, lo seguimos teniendo a, bueno, 25.1, una pequeña fluctuación. Y nos está marcando 10.22, 10.21. ¿Sí? A 25 grados. Vamos a ir entonces a considerar de que esto está dentro de los parámetros, porque
si bien tenemos una pequeña fluctuación aquí, hay una fluctuación en la temperatura también del agua, ¿sí? O sea que en este caso, este sensor, que es el ambiente, estaría dentro de los parámetros 10.22. Vamos a anotar entonces aquí 10,22 kilo ohm. Perfecto. ¿Qué quiere significar esto, amigos? Que encontramos el problema que estábamos teniendo en esta heladera. El problema es que el sensor de deshielo está fuera de rango. Por lo tanto, nuestro deshielo no actúa el tiempo suficiente como para poder hacer justamente el deshielo y derretir todo el hielo que tenemos en la evaporadora. Como consecuencia, no se está generando ese problema. ¿Por qué le digo? Vuelvo a reiterar, a 25 grados. Fíjense, yo lo voy a sacar ahora. Le voy a dar temperatura con mi mano. Y fíjense cómo en el tester va a empezar a modificar, ¿sí? Es así porque justamente esta es la información que necesita la placa. A medida que va modificándose la temperatura, ella va modificando justamente la lectura que el sensor le va dando. Ahí yo lo vuelvo a introducir dentro del agua y vamos a tener otra vez de vuelta la lectura positiva. Bueno, entonces, como consecuencia, encontramos que el sensor ambiente estamos en 10,22K y el de contacto está en 3,47. Bien, vamos a verificar entonces cuál es la situación. Ya para finalizar con esto, el sensor ambiente, estamos diciendo que está en un margen de la temperatura. Esta heladera trabaja con sensores de 10K, me estaba dando un valor de 10,2, o sea que está dentro de sus parámetros. Entonces lo vamos a considerar como en funcionamiento, que está ok. ¿Bien? Ahora bien, el problema que hemos encontrado es lo siguiente. Hemos encontrado que el sensor de contacto está fuera del rango. Es decir, en vez de medir 10K a 25 grados centígrados, nos está midiendo 3,74. Significa de que el inconveniente que encontramos en primera instancia corresponde a si funciona o no. En este caso lo que no funciona, ¿sí?, es el sensor de contacto. Este sensor de contacto nos está modificando justamente el tiempo que va a actuar el deshielo. Entonces, como consecuencia, nos va a originar un inconveniente de que se va a ir acumulando tiempo a tiempo, día a día, ¿sí?, mayor cantidad de hielo que lo que tendría que sacar justamente la resistencia cuando se activa. Como consecuencia, ese problema lo tendríamos que solucionar. En esta heladera lo que vamos a hacer es cambiar el sensor de contacto, ¿sí?, y efectuar las correspondientes mediciones. Aquí arriba lo que tengo justamente es el margen de temperatura en el cual está el freezer en este momento, y tenemos dos lámparas las cuales me indican el funcionamiento del motocompresor y el deshielo. Yo lo voy a ir controlando justamente a medida que vaya pasando el tiempo, y este aparatito que es de creación justamente de aquí del local, también les voy a mostrar cómo es que se origina para que puedan solucionar cada uno de los inconvenientes en su correspondiente heladera. Bueno, muchachos, un gusto saludarlos. Espero que haya sido muy útil justamente la información que tuvimos al respecto. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle like, encontrarnos como ATP Reparación de Electrodomésticos, y esta heladera justamente hemos localizado puntualmente el problema, que en este caso era el sensor de contacto de la resistencia de la evaporadora, perdón, que hacía que la resistencia nos active el tiempo suficiente. Todos los demás periféricos funcionaron perfectos, ¿sí? Lo único que hemos encontrado como inconveniente fue el sensor de contacto, y es lo que vamos a cambiar en esta heladera para poder solucionar. Un saludo grande para todos, muchas bendiciones, que pasen muy pero muy bien. Nos vemos en los próximos videos que vamos a compartir por nuestro canal.